¿Puedes imaginar que Jesús está verdaderamente presente, escondido bajo la forma de pan? No es una metáfora, no es un símbolo. Es el misterio más grande del amor de Dios, la Eucaristía. Gracias por estar con nosotros en Acción Divina. En este video hablaremos del tercer sacramento, la Eucaristía, Jesús vivo en la hostia. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento en el que Jesús se entrega completamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el memorial del sacrificio de la cruz, pero no un recuerdo lejano, sino una actualización viva del mismo sacrificio. Por eso decimos que la misa es el cielo en la tierra. En cada Eucaristía, Jesús vuelve a entregarse por amor. ¿Dónde está en la Biblia? Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, cuando tomó pan y dijo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y en Juan capítulo 6 versículo 55, Jesús no deja lugar a dudas. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Desde entonces, la Iglesia ha creído y vivido esta verdad con reverencia. Jesús está vivo en la Eucaristía. ¿Qué sucede en la misa? En la misa, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este milagro se llama transubstanciación. Aunque lo veas igual, ya no es pan, es Jesús. Ya no es vino, es su sangre. Solo conserva la apariencia, pero su esencia ha cambiado. ¿Por qué es tan importante comulgar? Cuando comulgas, te unes íntimamente a Cristo. Él entra en tu alma como alimento para tu vida espiritual. La Eucaristía fortalece, sana, limpia y te hace crecer en santidad. Pero debes recibirla en estado de gracia, con fe y humildad. ¿Cómo vivir la Eucaristía cada día? Vivir la Eucaristía es más que ir a misa. Es hacer de tu vida una ofrenda, como Jesús. Es amar, perdonar, servir, orar y vivir en comunión con Dios y los hermanos. En la Eucaristía, Jesús no se da en parte, se da por completo. Es el mayor regalo que nos ha dejado. No lo ignores, no lo tomes a la ligera. Acéptalo, ámalo, adóralo. Gracias por acompañarnos en este episodio de la serie, Los 7 Sacramentos, signos visibles del amor de Dios. Suscríbete y comparte este mensaje. Y no te pierdas el próximo video, la reconciliación, el abrazo de Dios. Nos vemos en el altar del amor.